pueden observar acá, se encuentra en la esquina inferior derecha. Así que la etiqueta es variable, puede estar en cualquier lado. Ahora, luego la proyección, recuerda que tiene que ver de en qué proyección ha sido tomada, si antero-posterior, posterior-anterior, lateral o apicograma. La penetración tiene que observar qué tanto se ha penetrado la luz de los rayos X en nuestra imagen. La rotación, si es que el paciente se ha movido. La simetría igual, si es que hay movimiento del paciente. Y la inspiración, expiración, ¿qué tomamos en cuenta para tener nosotros este criterio? La costilla, exacto. Y el índice cardiotorácico era lo último que teníamos que hacer, ¿cierto? Pero aquí tengo otra mnemotecnia para después de que ustedes hagan estos 7 pasos. Las letras del abecedario. Si ustedes lo observan acá, tenemos, después de nosotros evaluar esos criterios sobre la toma de nuestra placa, tenemos que evaluar todo esto, ¿ya? Primero, A, C, las vías aéreas. Nosotros cuando tengamos nuestra plaquita, empezamos a evaluar lo que viene siendo primeramente la tráquea, ¿ya? Aquí les agrego la imagen. Tienen que evaluar la tráquea en nuestra plaquita. ¿Observan? Tienen que visualizarse la tráquea. Y después de eso, ¿qué continúa? El ilio pulmonar, ¿cierto? Por ahí tienen que observarlo, un poquito de radioopacidad. Después de eso, de la letra del abecedario le sigue la P, de Pons, que son huesos, ¿ya? Aquí vamos a observar todos los huesos que tenemos aquí en nuestra plaquita. ¿Qué huesos podríamos observar? Las costillas, ¿cierto? Tendríamos que observar cada costilla porque a veces vamos a encontrar alguna fractura en las costillas. Y a la doctora le gusta que ustedes sean bien observadores y encuentren eso. Tienen que observar las clavículas. Aquí igual ya las habríamos observado cuando tendrían que dar el criterio de que si es posterior anterior o antero-posterior, ¿cierto? Y también los cuerpos vertebrales que se encuentran por acá. Ustedes saben que los últimos no se van a observar muy bien. En los primeros sí se los observa gracias a esa apófisis, ¿cierto? Que tiene que tener ese signo de tienda de acampar en el caso de la proyección. ¿Qué proyección? Posterior anterior, ¿ya? Ahora, la siguiente letra del abecedario viene siendo la C y nos hace referencia a la parte cardíaca. En este caso, la silueta. Y aquí, recuerdan que nosotros tomábamos en cuenta lo que era el índice cardiotorácico, ¿cierto? Igual, aquí tomamos en cuenta eso, el índice cardiotorácico. ¿Alguien recuerda la fórmula? A más B sobre C. A viene siendo el punto más largo del lado derecho. B viene siendo el punto más largo del lado izquierdo. Y C viene siendo todo el campo pulmonar, ¿cierto? Y eso se lo divide. ¿Y en qué casos nosotros consideramos que hay cardiomegalia? Cuando es arriba de 0.5, ¿cierto? Fácil.
que esta zona que es un tejido blando, ¿cierto? Viene siendo tejido celular subcutáneo. Y recuerdan sobre las densidades, cómo eran las densidades, venían desde las más radiolúcidas hasta las más radiopacas, ¿cierto? ¿Cómo era más o menos la densidad oleosa? Era blanca, negra, gris. No, es un intermedio en realidad. No es ni radiopaco ni radiolúcido, es más gris. Pero sí, podríamos darle ese término de radiopacidad, pero con un poquito de oscuridad. Y se observa en esta imagen. ¿Ya? Aquí las observamos. Aquí pueden encontrar una patología denominada enfisema. ¿Ya? El enfisema celular subcutáneo. Aquí se encuentra normal, se encuentra radiopaco. Pero ¿qué es lo que sucede en el enfisema celular subcutáneo? Se va a encontrar aquí de tono radiolúcido, o sea, más negro. ¿Ya? Y eso igual tienen que identificar, tienen que observar estos bordes. Eso con respecto a los bordes. Ahora, otra cosa que también pueden observar e identificar acá o descartar viene siendo el sexo del paciente. En las pacientes femeninas van a encontrar estas siluetas, ¿cierto? Lo que son las siluetas mamarias. Así van a identificar el sexo. La doctora a veces les pregunta eso y con eso tienen que ayudarse, ¿ya? Con la identificación de las siluetas mamarias. Igual, esto se identifica gracias a esa radiopacidad, ¿cierto? Gracias a la densidad oleosa. Continuamos. Ahora, la siguiente letra del abecedario es la E. Y aquí vamos a evaluar todo lo que tiene que ver con lo que está fuera del pulmón, ¿ya? Lo extrapulmonar. Y aquí observamos, aquí más se observa lo que es la pleura, ¿ya? Ya que eso no corresponde netamente al tejido parenquimatoso del pulmón, sino es lo que está fuera de él. ¿Se acuerdan lo que es la pleura? La capita que lo recubre, ¿cierto? Esa membrana. Van a observar que puede haber alguna patología, aquí no hay. Puede haber alguna patología en la pleura, ¿como cuál? ¿Alguien recuerda? ¿Qué sucede cuando se acumula líquido en la pleura? El derrame pleural, ¿cierto? ¿Y cómo se va a observar? Se va a observar una imagen radio-opaca, ¿cierto? De hecho, algunos podrían confundir esto con el derrame pleural, pero les digo desde ya que no es. Pero se parece mucho, ¿ya? ¿Por qué? Por esta imagen radio-opaca, o sea, esta zona blanca. Y eso podríamos encontrar en patologías con la pleura, observando toda la parte extrapulmonar. Otra cosita igual que podríamos observar vendría siendo aquí las cisuras. ¿Se acuerdan cuántos lóbulos tiene cada pulmón? ¿El derecho cuántos tiene? Lóbulos. 3 lóbulos, ¿cierto? Y el izquierdo, 2. Y aquí van a observar las cisuras que dividen esos lóbulos. Aquí está 1, 2, 3 lóbulos. 1 y 2. Y aquí pueden observar las cisuras. A veces se las observan, no muchas veces. Pero si las observan, van a observarlas como unas líneas radiopacas, o sea, líneas blancas. ¿Ya? Igual eso lo pueden usar para descartar alguna enfermedad. Puede que a veces se confundan, vean una línea rara y digan, aquí hay algo. Pero en realidad a veces es que la placa está muy bien tomada y se le observa esa línea. Por eso les digo, no se vayan a confundir. ¿Eso qué era? ¿Se acuerdan?
que es una lesión donde el aire de los alvéolos está desplazado por líquido. Para esto vamos a recordar la estructura del alvéolo. Ustedes recuerdan que teníamos un saquito así y esto estaba recubierto por epitelio, ¿cierto? ¿Recuerdan la célula? Neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. ¿Se acuerdan qué secretaban los neumocitos tipo 2? ¿Y qué hacía el surfactante? ¿Cuál era su función? Exacto, para evitar ese colapso, ¿cierto? Para evitar que este alvéolo se achate. Gracias a los neumocitos tipo 2 tenemos el surfactante. Ya, pero bueno, mejor no lo digo así. Nosotros sabemos que esto va de pequeño a grande, ¿cierto? De tener nosotros los alvéolos, después vamos a tener los conductos alveolares, los bronquiolos, los bronquios, luego que viene la tráquea, ¿cierto? Todo eso viene de pequeño a más grande. Ahora, ¿qué va a pasar en el patrón alveolar? Vamos a tener nosotros distintas patologías donde van a causar que en vez de aire en los alvéolos haya infiltrado. Y ese infiltrado puede ser líquido, ¿cierto? O a veces inclusive podemos tener sangre acá, o podemos tener exudado, podemos tener distintos infiltrados en esta zona. Y ese aire ya no está. En lugar de aire vamos a tener algo que está ocupando ese espacio, ¿ya? Y algo va a ocupar ese espacio de acá. ¿Y ustedes recuerdan cómo se veía en la radiografía cuando solamente era aire? Se ve de color oscuro, negro. ¿Cómo se dice eso? Radiolúcido, ¿cierto? Ahora, ¿qué creen que va a pasar cuando haya algo ocupando ese espacio? En vez de radiolúcido se va a pintar radiopaco, ¿cierto? Ahora, recuerden ustedes que los alvéolos son bien chiquitos, pero tenemos alvéolos en todos los pulmones. Así que sí, se va a ver como que una imagen radio-opaca más grande, ¿ya? ¿Y cómo vamos a observar esa imagen? Vamos a observarla con radiopacidad homogénea. ¿Qué quiere decir esto? No es una radiopacidad heterogénea, o sea, no es algo que esté completamente radiopaco, no está completamente blanco. De hecho, se la observa como un patrón algodonoso, nos dice la teoría. ¿Se puede mostrarme? Ya. Y es mal definido esa zona. Se ve como algodón, porque no es una radiopacidad heterogénea, no es algo blanco completamente. Ahora, otra característica del patrón alveolar viene siendo que respeta las estructuras. No va a tapar completamente las estructuras, ¿ya, chicos? Se ve, digamos, respeta lo que son los huesos, se va a ver la silueta cardíaca, pero se la va a ver un poquito radiopaca, como si algo estuviese ahí nublándolo. Otra característica importante es el broncograma aéreo. ¿Y por qué sucede este broncograma aéreo? Nosotros sabemos que por aquí
intersticio, ¿ya? Y vamos a tener dos tipos de patrón intersticial. Uno que viene siendo micronodular y otro reticular. Ahora, hablemos del intersticio. ¿Qué es el intersticio para ustedes? Es la parte externa fuera de la célula. Exacto, la parte que se encuentra fuera de la célula. Y acá el intersticio vendría siendo esta zona, ¿cierto? Afuera. ¿Y qué es lo que se encuentra después de ese intersticio? Nosotros vamos a tener lo que son los vasos sanguíneos, ¿cierto? Por ahí los vamos a tener. Y aquí es lo que sucede el intercambio gaseoso. Imaginen que este es un eritrocito. Aquí sucede el intercambio gaseoso, ¿cierto? Tiene que pasar a través de ese intersticio. De hecho, algunas veces esto está como que más pegado y no hay mucho intersticio, pero la mayoría de las veces y en las patologías que vamos a ver, este intersticio se encuentra ocupado, por lo que va a dificultar ese intercambio gaseoso. Ahora vamos a ver estos tipos de intersticios que vamos a encontrar. Es más que todo por la localización en el pulmón, ¿ya? Vamos a ver que tenemos estos tres tipos de intersticios. El primero viene siendo el peribroncovascular. Este es el intersticio que me va a rodear a lo que son los bronquios y a los vasos. Y más que todo se va a encontrar en esta zona, en el ilio, ¿ya? Por aquí vamos a encontrar el primer tipo de intersticio, el peribroncovascular. El otro tipo de intersticio viene siendo el lobulillar y tiene otro nombre, lobulillar occipital. Y este se va a encontrar más que todo en los tabiques interlobuliares y a veces me pueden formar unas líneas famosas que son las líneas B de Kerr. Ahorita la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero estas líneas sí son muy importantes en una patología, que la vamos a ver ahorita. Y como les dije, este intersticio lobulillar está en estos tabiques interlobuliares, ¿ya? Y por último, el último intersticio viene siendo el intersticio subpleural. Y como su nombre lo dice, se encuentra debajito de la pleura. ¿De qué pleura? De la pleura visceral, ¿ya? Aquí vamos a observar que se puede formar un patrón un poco característico que se ve más que todo en las tomografías que en las radiografías, que viene siendo el patrón de, no viene siendo A, viene siendo panalización, ¿ya? Es como un patrón que se observa en panal de abejas. Ustedes han visto cómo es un panal de abejas, ¿cierto? Es como que formitas rectangulares. Y así se observa. A veces van a poder observarlo en lo que es la radiografía, pero no muchas veces. Más que todo lo observan en la tomografía. Lo van a observar así, en forma de panal de abejas. Y eso gracias a que hay compromiso del intersticio subpleural. Ahora, les dije que todos los intersticios son así, ¿cierto? En el patrón intersticial vamos a tener dos tipos. Uno que viene siendo el patrón intersticial micronodular, donde va a haber depósitos de sustancias fibróticas por esta zona en forma de nódulos, ¿ya? Y esto en la radiografía se va a observar como pequeños nódulos. Por eso es que este patrón se denomina patrón intersticial micronodular. No viene siendo un nódulo en sí, es algo más pequeño que un nódulo, ¿ya? Y el otro patrón intersticial va a ser el patrón reticular. ¿Cómo creen que vaya a ser? Si el nodular era como nódulos, el reticular, ¿cómo será? Como retículo. ¿Qué es un retículo? Una red, ¿ya? Se va a observar, en vez de este patrón nodular, micronodular, perdón, se observa así como redes, ¿ya? Así. Y así lo van a observar ustedes en la radiografía. Observemos acá. Aquí vamos a encontrar lo que es el patrón intersticial micronodular. ¿Observan? Se ven como pequeños nódulos. Pero sí, lo observan, ¿no? Se ven como varios nódulos pequeñitos. Aquí vamos a tener otro tipo de patrón, y esto es muy característico, lo van a encontrar mucho, quizás lo vamos a ver hoy en la radiografía. Se observan como un poquito más de redes, no lo observan como nódulos, ¿cierto? Tampoco se observa mucho como
colágeno del hilo. Y de hecho esta es una patología característica de este tipo de patrón intersticial reticular. Esto es un edema agudo del pulmón. ¿Alguien sabe cuál es la causa más común del edema agudo del pulmón? Esto lo llevaron a fisiopatología. Tiene algo relacionado con el corazón. Insuficiencia. Ya, insuficiencia cardíaca izquierda, muy bien. Nosotros vamos a irnos un poquito a anatomía hoy. Aquí tenemos nuestro corazón dividido en 4 cavidades, ¿cierto? De aquí, del ventrículo, va la aorta, y si nos vamos, rebobinamos un poquito más para atrás, aquí tenemos la aurícula, ¿cierto? Y de la aurícula, ¿qué desprende? ¿Qué viene desembocando las aurículas? Las venas, ¿cierto? Las venas pulmonares. Son 4. Y después estas venas pulmonares, ¿a dónde van? A los pulmones, ¿cierto? Y las venas pulmonares vienen antes siendo lo que son vénulas, y antes viene siendo lo que son capilares y sacro. Conecta con esta zona de acá, que viene siendo el capilar que me va a nutrir a ese alveolo, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar aquí? Aquí en esta patología llamada insuficiencia cardíaca izquierda va a haber un aumento de la presión en esta aurícula, ¿cierto? Por lo que va a aumentar esa presión y va a hacer que haya un flujo retrógrado. ¿Recuerdan eso? Ocasionando que aumente la presión en la sangre y por ende ocasionando que esa sangre se filtre, por lo que va a haber una hiperpermeabilidad en esta zona y la sangre va a salir. De hecho no sale la sangre, sale más que todo el plasma. Y aquí, al salir, me va a ocasionar que ese plasma y esas proteínas, más que todo, me formen ese patrón en redes. Y ese patrón en redes se forma de esa manera y me forma una imagen característica, que como les dije, viene saliendo de esta zona, ¿cierto? Del ilio. Y si nosotros la dibujamos en una imagen, se va a observar como alas de mariposa, ¿ya? Esta viene siendo esa imagen característica, que es el edema agudo del pulmón, y la pueden identificar con este signo radiográfico llamado imagen en alas de mariposa. No se olviden, eso se lo pueden preguntar. Imagen en alas de mariposa. ¿Y qué tipo de patrón era? Patrón intersticial reticular, ¿ya? Ahora, este patrón es el intersticial, pero el micronodular. Este se encuentra más que todo en la patología llamada tuberculosis miliar. ¿Ya? La tuberculosis miliar es tuberculosis en la sangre. Y lo observan así, como nódulos. Este es característico. Y se observan, de hecho, este patrón intersticial micronodular, lo más común y lo más probable que sea es esta tuberculosis miliar. No le van a apelar en ese diagnóstico. Y aquí tenemos los tipos de intersticio que yo les decía y lo que pueden sospechar, ¿ya? El primero, que era el peribroncovascular, que como les dije, la ubicación era alrededor de los bronquios y vasos. Lo más que pueden sospechar aquí es el linfangitis, ¿ya? En lo que es el lobulillar, lo que más van a sospechar aquí es de edema, fibrosis y sarcoidosis. Y aquí se observan lo que son las líneas de Beck-Kerley. ¿Se acuerdan que les dije las líneas de Beck-Kerley? Aquí las vamos a tener. Las líneas de Beck-Kerley. Bueno, en sí las líneas de Kerley. Vamos a tener dos tipos de líneas, las A y las B. Y más que todo su diferencia viene siendo la ubicación, de dónde salen a dónde llegan, y su forma. Las líneas A van a ser como líneas un poquito más rectas, ¿ya? Y las vamos a observar, estas líneas que vienen de la saliencia iliar, van a salir del hilo y no van a llegar a tocar la pleura. En cambio, las líneas de Beck-Kerley vienen siendo líneas un poquito más rectas, que se van a encontrar más que todo en esta zona, en la zona
líneas de la pleura y son más cortas. En cambio estas son más largas. ¿Observan esa diferencia? Aquí y acá. Más que todo en lo que vienen siendo las radiografías van a encontrar estas líneas B. Casi no se encuentran las líneas A. El otro patrón que nos falta hablar, bueno, faltan dos. Este es el patrón cavitario. Y este patrón se caracteriza por una lesión parenquimatosa. Al decir yo parénquima me refiero a la estructura en sí del pulmón, a los alveolos, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Va a haber una lesión en esta zona y después va a haber necrosis. Después esa lesión se va a eliminar por vía aérea y va a quedar un espacio. ¿Y qué pasaba cuando quedaba un espacio? ¿Qué color se pintaba nuestra placa? Si no había nada ahí. Negro, ¿cierto? Se pintaba radiolúcido. Y eso es lo que vamos a observar en el patrón cavitario. Como su nombre dice, vamos a observar como cavidades. Esta es la tomografía y se la observa perfectamente acá. Esta es la radiografía. No se la observa muy bien, pero ya pueden distinguir ustedes este patrón cavitario como en cavidades. Y de hecho, aquí dice, se encuentra radiolúcido. Creo que le dije radiopago, ¿no? Es radiolúcido. El mecanismo de este patrón viene siendo lo que les dije. Hay una lesión parenquimatosa primero, luego sufre necrosis esta zona, luego esto se va a expulsar por vía aérea, vía bronquial, y por último queda ese espacio, queda una cavidad. Y como está ese espacio conectado a lo que viene siendo el pulmón, está conectado a vía aérea, le llega aire. Y por eso es que se va a observar como una cavidad. Y por eso en la placa se va a pintar de negro. ¿Ya? Así lo van a observar este patrón cavitario. En la radiografía, perdón, en la tomografía siempre se observa mejor. Ahora, hablando sobre el patrón cavitario, a veces vamos a ver estos tres tipos. Uno que viene siendo cavitación. La cavitación se caracteriza por medir menos de 5 centímetros, ¿ya? Después puede que encontremos una cavitación más grande, mayor a 5 centímetros, y ya no la vamos a llamar cavitación. En este caso la vamos a llamar bulla, cuando es mayor a 5 centímetros. Y cuando alguna de estas dos tenga presencia de líquido o nivel hidroaéreo, la vamos a denominar absceso. Aquí en esta placa, estas son las clases de medicina interna con el doctor invitado, Aquí vamos a observar estos tres tipos de patrón cavitario, ¿ya? El primero es la cavitación. La observamos en esta zona. El otro es la bulla. Como les dije, es más grande, ¿cierto? ¿Dónde creen que se encuentra? Aquí está señalada. Esta es la bulla, mayor a 5 centímetros. Y por último tenemos lo que era el absceso. El absceso puede ser así pequeño o así más grande, ¿ya? Pero lo importante es que nosotros observemos que tiene nivel hidroaéreo. O sea, hidro de una parte líquida y aéreo de aire. Nivel hidroaéreo. ¿Y qué color se va a pintar el líquido en la placa? Blanco, ¿cierto? Radiopaco. Y esta parte aérea, negro, radiolúcido. Y así tenemos que observarlo para nosotros decir que es un absceso. En esta imagen, bueno, el doctor lo está tomando, pero se encuentra por acá. Y aquí se encuentra la línea que marca ese nivel hidroaéreo, ¿ya? Por ende, eso viene siendo un absceso, ¿ya? Esto con respecto al patrón cavitario. ¿Entendieron esto? Sí. Ya. Ahora, lo contrario, según yo, al patrón cavitario viene siendo
cuando ustedes observen esta masa, bueno, esto no les van a preguntar, pero es lo que nos enseñó nuestro doctor, tienen que sospechar de las 4T. Aquí entra lo que viene siendo un teratoma. Tienen que sospechar 2 de un timoma, 3 de un tumor de tiroides y 4 de un linfoma. No dice, no tiene la letra T linfoma, ¿no? Pero es que le dicen el temido linfoma. ¿Ya? Parece que le ponemos la letra T. Esas son las 4T. Si es que ustedes observan una masa, tienen que sospechar de estas 4 patologías. ¿Alguien recuerda que era un teratoma? ¿Se acuerdan? Esto es de embrio. Es como una masa, un tumor que contenía tejido de pelo, hueso, uñas, incluso puede tener ojos, puede tener de todo ese teratoma, ¿ya? Es un tumor compuesto por las 3 capas germinales. ¿Se acuerdan de las 3 capas germinales de embriología? Endodermo, mesodermo y ectodermo. Ese teratoma tiene esas 3 capas germinales, por ende puede tener cualquier parte de nuestro órgano, ¿ya? Puede tener pelos, dientes, uñas, de todo. Ahora, el timoma, el tumor de timo, ¿ya? El tumor de tiroides, el de la tiroides. Y el temido linfoma, bueno, eso viene siendo algo más complicado. Ya, si es que podemos tener nosotros linfomas agresivos y linfomas un poquito más benignos. Esta partecita es más complicada, la del linfoma. Ahora, vamos a ver un poquito de las patologías más comunes. Ya sabemos de esos 4 tipos de patrones. ¿Recuerdan el primero? Patrón alveolar. El otro, intersticial. El otro, cavitario y nodular. No se olviden. El patrón alveolar, ¿qué era lo que lo caracterizaba? Esas líneas de broncograma aéreo, ¿ya? Y también que era algodonoso. Muy bien. El intersticial podríamos tener 2, ¿cierto? El micronodular y el reticular. El cavitario, ¿qué es lo más característico? Se observan como cavidades de color negro, radio lúcido. Y lo que viene siendo el nodular, ¿cómo se observa? Radio opaco, ¿cierto? De color blanco. Ahora, aquí lo vamos a clasificar en estas patologías. Podemos tener atelectasia, bueno, vamos a ver atelectasias de ramo pleural y neumotórax, que es una de las más comunes. Atelectasia. Uy, está todo. ¿Alguien tiene papel para borrar eso? Un pedacito chiquitito. O su barbijo, sacrifíquenlo. Un pedacito. Pensé que me estabas dando plata. Chicos, atelectasia es el colapso de los pulmones, ¿cierto? Bueno, más específicamente el colapso de los alveolos. ¿Se acuerdan que puede ser una de las causas esa deficiencia del factor del surfactante, ¿ya? Puede ocasionar este colapso. Y también muchas otras causas. Hay muchos tipos de atelectasia. La mayoría son traumáticas. Pero ya, aquí vamos a observar más que todo las características en nuestra placa radiográfica. Tenemos estos signos para ayudarnos a diferenciar e identificar una atelectasia, ¿ya?
vamos a encontrar esta zona con mayor hiperclaridad, es decir, un poco más radiolúcida, más oscura, más negra. Aquí tenemos este pulmón vicariante, ¿ya? Es un enfisema compensatorio, ya que el otro pulmón no está funcionando bien y este va a hacer como que una función doble, ¿ya? Por eso es que se le observa como que un poquito más hiperlustrada o con un poco más de hiperclaridad. No debería ser tan negro, ¿ya? Y esos son los 4 criterios para nosotros decir que es una atelectasia, ¿ya? Ahora, vamos a esto que es lo que más vamos a encontrar: derrame pleural. ¿Qué es el derrame pleural? Acúmulo de líquido entre ambas pleuras, ¿cierto? En el espacio pleural. Según la teoría, viene siendo más de 50 ml para nosotros decir que es derrame. Y tenemos estos criterios. Aquí tenemos la imagen de un derrame pleural. El primer criterio para nosotros decir que es derrame pleural, bueno, ya lo van a observar en sí como que una radiopacidad en esa zona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se acumuló el líquido entre la pleura, entre ambas pleuras. ¿Y qué pasaba cuando nosotros teníamos líquido? No pasaba los rayos X, ¿cierto? Y por ende, ¿qué color se pintaba la placa? Blanco. De hecho, no se pintaba, ¿no? Porque cuando se pinta negro. Aquí se pinta o no se pinta y se observa de color blanco, un tono radiopaco. Y estos son los criterios. Observamos primero lo que son los ángulos costofrénicos. Vamos a observar que hay borramiento del ángulo costofrénico en el lado afectado. El lado vendría siendo el izquierdo, ¿cierto? Este viene siendo uno de los criterios para nosotros decir que es un derrame pleural. El otro, el característico viene siendo la presencia de una línea llamada la línea de Damoseau. Es la de acá. Es una línea cóncava. Bueno, no se la observa tan cóncava, pero es así. Ustedes saben que tenemos lo cóncavo y lo convexo, ¿cierto? Esto se observa como que cóncavo, así. Esta es la famosa línea de Damoseau. ¿Y por qué yo les decía que esto parece un derrame pleural, pero no es? Aquí observan la línea de Damoseau. No, ¿cierto? Observan una línea recta. Esto de hecho es un hidrotórax. No es un derrame pleural. Son similares en la radiografía, pero esto es lo que les va a ayudar a diferenciarlo de un derrame pleural. Que aquí no vamos a tener esa línea de Damoseau. En cambio, en esta placa o en esta imagen sí.
convexa por esta zona, o algo así. Si ustedes observan una línea convexa, eso se llama paquipleura, ¿ya? Paquipleura. Y es un engrosamiento de la pleura en sí, como que le sale un tumorcito. Esa es la paquipleura. Y no lo confundan con derrame pleural. No se olviden que esto es convexo, como que cavado, perdón, cóncavo, como cavado, ¿ya? Ahora, lo último, el neumotórax. Y esto cuando ustedes lo observen en una plaquita es bien característico y no se van a confundir. Tenemos estas dos características para decir, o estos dos criterios para decir que es neumotórax. Uno, hay hiperclaridad pulmonar. El pulmón se va a observar casi completamente negro. O en algunos casos no tan negro, pero lo van a observar más radiolúcido. Y otro que es la ausencia del trama vascular. No van a observar nada de vaso sanguíneo. Aquí lo tenemos. Normalmente sí debería haber como una pequeña radiopacidad en el pulmón. No tanta como para decir que es patrón alveolar, pero sí un poquito, ¿ya? Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa aquí en el neumotórax? Como que hay un acúmulo elevado de aire en esa zona y se genera esta imagen radiolúcida. Por eso es que la observan con hiperclaridad. Y por ende no se va a observar la trama vascular. Se observa clarito, ¿cierto? Si ustedes ven una imagen así, como un pulmón completamente negro y neumotórax tiene eso. Y esas son las patologías más comunes que encontramos nosotros en las plaquitas radiográficas. Porque después pueden encontrar tuberculosis igual, pero la tuberculosis se puede presentar con distintos tipos de patrones. Pueden haber patrones cavitarios, nodulares, micronodulares, inclusive alveolares, ¿ya? Así que no la estoy encasillando en un solo patrón. La tuberculosis dicen que es la enfermedad de las 1000 caras, por eso no tiene un patrón bien definido. Y eso sería todo. Ahora vamos a ver las plaquitas. Lo divide en dos secciones la doctora para el examen práctico. Una sección es donde ustedes sacan bolillo y en los bolillos le puede salir cualquier pregunta. Puede salirle algo de generalidades. Uy, mejor acá. Puede salirle algo de neumo, pueden preguntarle las vibraciones vocales, los ruidos cardíacos, los ruidos que se observan al ocultar. Y bueno, cualquier parte de la teoría. Y eso ustedes le tienen que explicar. ¿Ah? Sí, todo lo que está en el Soros y lo que ella explica en las clases. Los tipos de sonido, ese es el tipo de sonido mate. Los tipos de sonido que se escuchan. Sí, a la hora de escuchar. Todo, cualquiera puede preguntar. Ella pone el bolillo. Y a veces no repite. O sea, me refiero a los del lunes le puede preguntar una cosa y a los del martes otra cosa completamente distinta. Entonces oral. Sí, es oral. No hay nada escrito. Usted saca su bolillo, creo que son 2 bolillos los que uno saca. Y eso es la segunda parte. La primera parte es esto, de sacar el bolillo y darle la respuesta a la doctora. Y cuando le den la respuesta, ustedes sean confiados, hablen de manera confiada, incluso si es que les toca alguna palpación, o a mí, por ejemplo, me tocó posiciones. Intenten hacerla la posición de si ven una camilla, como aquí vamos a tener camillas, ustedes échense, hagan la posición dorsal, la de cúbito, lo que se les venga a la mente, ¿ya? Lo que, bueno, no que se le venga, lo que tengan que responder, ¿ya? Y traten de hacerlo interactivo, eso le gusta a la doctora. No se queden paraditos, calladitos, hablen. Si les toca hacer algún método de palpación o algo, igual, háganlo. Ustedes pidan, ¿puedo hacerlo con aquí mi compañero o algo así? Porque pasan de a 2 y no estoy mal, o de a 4, no me acuerdo muy bien, pero pasan de a grupito. Y la segunda parte viene siendo la interpretación de la radiografía. Y a veces la doctora les pasa una radiografía anteroposterior o posteroanterior, o le va a pasar una radiografía patológica. Y lo que nos dijo en mi año es, a mí no me interesa ahorita que sepan diagnosticarme la patología. Lo que más me interesa es que sepan la parte técnica. Y esos son los 7 pasos que les dije. Identificar primero la etiqueta, la proyección, y cuando ustedes le vayan explicando de la radiografía tienen que explicarle el por qué. El por qué ustedes sospechan que es una proyección anteroposterior o posteroanterior. Por ejemplo, ¿esta cuál creen que sea? Parece más una anteroposterior. ¿Por qué? Bueno,
No, yo digo que parece anteroposterior Sí, por la clavícula. las clavículas que están un poco horizontalizadas, pero aquí hay otro criterio que nos contradice, ¿cierto? A la doctora no le interesa tanto que ustedes se equivoquen en ese diagnóstico, sino que sepan el porqué de cada cosita. ¿Por qué sería esto posterior anterior y no anteroposterior? ¿O por qué esto? Y así. Y ahí después ya en esa misma explicación de su radiografía, ustedes ahí le explican por qué el paciente nosotros le pedimos que haga así o que haga así, porque en la anteroposterior normalmente es más de decúbito, todo eso le explican, ¿ya? Y así. A ella más le interesa esa parte técnica de los 7 pasos, como les dije. No le interesa tanto que ustedes digan, es un patrón anular difuso, caracterizado por tener micronódulos, etcétera, etcétera. No tanto, le interesa más que identifiquen. Porque esto lo aprenden más en medicina interna, lo de identificar los patrones y todo eso. Pero sí deberían aprenderlo en serio, la verdad. Aquí vamos a identificar. Sí. Ya. Observando nosotros nuestras imágenes, ¿qué es lo primero que tenemos que saber cuando observamos una plaquita? El primer paso, la etiqueta, ¿cierto? En este caso de la segunda, ¿en dónde se encuentra la etiqueta? Inferior derecha. Bueno, sí, derecha. Ustedes le tienen que explicar todo eso a la doctora. Tienen que empezar por ahí, por la etiqueta. En esta se encuentran los datos del paciente, tienen que decirle su nombre, el lugar donde fue tomada, inclusive algunas veces la sospecha de nuestra patología. Luego, ¿cuál era el otro criterio? La proyección. ¿Cuáles son los criterios para nosotros decir que es una proyección posterior anterior? Las clavículas, ¿cómo se encuentran? En forma de V. ¿Y eso por qué? Porque cuando nosotros tomamos nuestra proyección posterior anterior, le decimos al paciente que se ponga por encima de la placa o que haga esta posición. Y eso ocasiona que las clavículas se hagan en V, ¿cierto? Todo eso tienen que empezar a hablar. Después, ¿qué nosotros tomamos en cuenta en los criterios técnicos? Ah, sí, también. Ese es otro criterio. Lo que son las apófisis espinosas, que tienen que encontrarse en tienda de acampar, ¿cierto? Para nosotros decir que es una proyección posterior anterior. Pero ustedes no se olviden, tienen que nombrarle todo, ¿ya? Yo estoy yendo más flash porque quiero que veamos la parte patológica. Después era... El ángulo de las costillas igual. No, ¿Era no. más arqueada? Después de la proyección, ¿qué Ah, venía? La penetración, ¿cierto? Ahí nosotros observábamos qué criterio. Bueno, eso es más general. Teníamos un criterio específico ahí. Eso, las posteriores y las anteriores, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuántas posteriores tienen que ser para nosotros decir que es posterior, pero que está bien penetrada? 8 a 10. ¿Y las anteriores? 5 o 6, ¿ya? Y eso nosotros tenemos que mostrarle a la doctora, tenemos que ir contándole, a ver, bueno, acá no se lo ve todo el campo, por acá. 1, 2, 3, 4, 5, todo eso tiene que decirle. Aquí observo 10 costillas posteriores y 6 anteriores, por lo que yo puedo decir que es una placa bien penetrada. Si la observan con menos o si la observan con más, ustedes ya le dicen, está muy penetrada, está poca penetrada, está dura, está blanca, ¿ya? Luego, ¿qué nosotros tomábamos en cuenta? La rotación, ¿cierto? ¿Y ahí qué tomábamos en cuenta? No se observa muy bien. La simetría de la clavícula. Bueno, aquí no se la observa muy bien. Pero si ustedes la miden desde la apófisis, ¿cierto? Desde la apófisis espinosa hasta la cabecita de la clavícula, que viene siendo esta parte de acá, tiene que encontrarse en la misma distancia que con la otra. Eso les tiene que explicar a la doctora. Y en esta imagen yo observo que está a la misma distancia, o si es que no la ven, inclusive háblenlo, porque ella quiere eso, que ustedes sepan. Aquí no se la ve muy bien, por ejemplo, pero ustedes saben que tiene que ser así, ¿cierto? Y eso le tienen que explicar. Después, ¿qué tomábamos en cuenta? La simetría, ¿cierto? Y ahí tomábamos en cuenta la altura de una clavícula con la otra. Aquí no se la observa muy bien, aquí tampoco. Bueno, no tenemos una donde observar muy bien. Pero aquí igual podríamos decir que está a la misma altura. Vean esta zonita.
Sí, está en la misma altura. Y todo eso le explican a la doctora. Después, otro criterio, la inspiración. ¿Y ahí qué tomábamos en cuenta? Para decir que el paciente inspiró bien en ese momento. También las costillas. Sí, exacto. Igual, contábamos nosotros las costillas, ¿cierto?